Amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo han pasado? Bien, bendecidos. Gloria a Dios por eso, amados. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 9. Vamos a estar en esta porción del verso 46. Vamos a ir al 48. Estos pasajes que la palabra del Señor nos muestra acerca de lo que importa en esta vida, ¿no? Y vamos a hablar acerca de quién es mayor en el reino de los cielos. Si ya lo tiene, póngase por favor de pies y vamos a leer la palabra, la bendita palabra del Señor. Dice, léalo conmigo. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ¿qué dice? Ese es el más grande. Tome asiento, por favor. Que el Señor añada bendición a la exposición de su palabra. El título de este tema lo he puesto como la verdadera grandeza en el reino de Dios. Y estaba un poco meditando acerca de esto. Y me parece interesante que hay un fenómeno curioso en el corazón humano. ¿Sabe cuál es ese fenómeno? De una u otra forma, todos deseamos ser reconocidos. En algún aspecto de nuestra vida, en algún momento, todos queremos ser reconocidos. Desde los primeros años de vida usted ha visto a un niñito cómo llama la atención un pequeñito. ¿Qué hace muchas veces, no? A veces como un berrinche o me pasaba, mi mami me contaba que de chiquito quería llamar la atención y me botaba al suelo y me daba vueltas así en el suelo. Algunas cosas para querer llamar la atención. Cuando crecemos un poquito más, ¿qué pasa? Los niños, usted ha visto, o no sé si le pasó a usted, peleando entre ellos quién tenía el mejor balón de fútbol, ¿sí o no? Es que el mío tiene esto de colores. No, es que el mío es un poco más grande. Y comenzaba esta discusión para saber quién era el mejor. ¿Qué pasa cuando son jóvenes? Jóvenes cuando comparan sus vestimentas con otros, ¿no es cierto? Creo que a todos nos pasó en esas etapas. Es que mi saco, mira, yo me compré en $200. Eso no es nada, el mío me costó 350. Y comienzan estas discusiones para ver quién es el mejor. No se diga en las personas grandes, a veces hay discusiones por los puestos, ¿no es cierto? Es que yo soy, no sé, jefe de área de esta parte de la empresa. No, es que yo soy gerente general. Entonces siempre hay una discusión que se está estableciendo. Y es lo que la Biblia nos muestra acerca de los discípulos. Si usted puede ver unos versos antes, Jesús está anunciando una vez más su muerte, que va a ir a una cruz. Y la palabra nos muestra que no le entendían y no le comprendían. Y en medio de todo, usted póngase en este contexto, hubo la transfiguración, vieron la gloria del Señor. Cuando bajaron, vieron al Señor liberar a un endemoniado. Y ahora el Señor les dice que va a morir en una cruz a cumplir el plan de la redención. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Se maravillan? ¿Qué hacen? No, léalo conmigo. Dice, entonces entraron ¿en qué? En discusión. Comenzaron a pelear el uno al otro. A ver, ¿quién es más grande? A ver, ¿a quién quiere más del Señor? A ver, a mí creo yo, porque a mí me llamó primero. Y comenzaron a entrar en discusión. Cuenta una historia, esto es una historia nada más, que en un monasterio medieval, un joven monje recién llegado quería servir con todo su entusiasmo. Sin embargo, cada día se sentía frustrado porque sus tareas eran humildes. Tenía que barrer, tenía que limpiar los platos, tenía que cuidar el jardín. Y finalmente se cansó y dijo: voy a ir con el encargado. Le dijo: oiga, yo quiero hacer algo grande para Dios. Y un anciano le respondió y le dijo: hijo, comienza siendo pequeño para Él.
Y creo que este ejemplo encierra lo que Lucas nos quiere enseñar en la palabra de Dios. Porque a veces, si somos honestos, tenemos posturas de que yo quiero ser reconocido, y si es que a mí no me ponen en esta posición, entonces yo creo que no estoy sirviendo a Dios. ¿Le ha pasado alguna vez? Es que si yo no estoy en ese lugar, yo me siento inútil en las manos del Señor. Amados, y cuando pensamos y decimos todas las cosas pequeñas que se hace en el reino del Señor, ¿es válido o no es válido? Aquellas cosas que uno dice que es insignificante, es que solo estoy arreglando sillas, es que solo me mandan, no sé, a lavar los baños de la iglesia. Amados, vamos a ver en el contexto de este pasaje que hay que dar la gloria a Dios, porque aquel que se humilla será enaltecido, y aquel que es pequeñito entre todos, el Señor lo va a levantar. En Lucas los discípulos están discutiendo sobre quién sería el más grande, y sorprende, como les decía, pasan tantas cosas que vieron los milagros del Señor, y en lugar de pensar en el sacrificio del Maestro, en pensar de Señor, vas a ir a una cruz, pasa lo contrario y comienzan a discutir en su posición en medio de todos los que estaban ahí. Pero Jesús les enseña que la verdadera grandeza no se mide por el rango, por la fama, no se mide por la influencia, cuánto dinero tengamos, sino que se mide por la humildad y por el servicio que demos los unos a los otros. Qué importante es esto, amados. Jesús redefine la verdadera grandeza del reino, mostrándonos que ésta se encuentra en la humildad, en el servicio y en la disposición de recibir a los más pequeños. Y vamos a ver lo que significa, cómo Jesús toma este ejemplo con un pequeñito. ¿Qué implicaba para los discípulos que el Señor haya tomado ese ejemplo para decirles: hey, si reciben a este pequeño, me están recibiendo a mí? Esto es fuerte. Esto es algo que no podemos pasar por alto, porque el Señor está dando una enseñanza profunda. Por favor, vamos a un punto número 1 y comencemos a entrar en el texto, amada iglesia, y vemos la raíz del problema en el corazón que busca solo la grandeza humana, busca el reconocimiento. Y es mi oración que mientras predicamos la bendita palabra de Dios, a cada uno el Señor esté hablando para que podamos identificar si en nuestro corazón hay orgullo o en realidad estamos siendo humildes delante del Señor. Lea conmigo, dice la palabra de Dios del verso 46, vamos avanzando uno por uno. Entonces entraron en discusión. ¿Cuál era la discusión? Sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas capítulo 9 marca una transición importante en el ministerio de Jesús. Él ya ha revelado su identidad como el Mesías, lo puede ver en el verso 20. Ya ha mostrado su gloria en la transfiguración, en el verso 28 y 36. Y ahora se dirige hacia Jerusalén para cumplir su misión. Esa misión redentora a morir en una cruz, el varón de dolores. Sin embargo, los discípulos siguen pensando en las categorías humanas. Mientras Jesús se prepara para morir, escuche, ellos se preparan para reinar. Qué ironía. Jesús preparándose para sufrir y ellos querían un puesto en la grandeza. Qué irónico, amados. El contraste no puede ser mayor. Esta palabra discusión en el original habla de ese razonamiento. Estaban en un debate interno, en una disputa, diciendo: a ver, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? El que el Señor reconozca como el jefe de todos, en otras palabras. En Lucas 5:22 y el 6:8, no lo busque. Este término se usa para describir pensamientos arrogantes, orgullosos en el corazón. Por tanto, no era solo una conversación. Uno diría: están discutiendo los discípulos. No, su corazón, su orgullo estaba enaltecido. Una lucha interna con el orgullo, con el querer controlarlo todo. Este verbo, el ser mayor, ¿quién sería mayor? No se refiere simplemente a un rango. No es que está diciendo: a ver, ¿quién va a ser el mayor de ellos? No,
se está refiriendo al estatus, al rango, al prestigio, quién tiene más autoridad y quién tiene mejor reconocimiento de las cosas que ha hecho. No sé si se da cuenta, pero es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Incluso cuando se nos piden hacer cosas pequeñas, le digo porque me pasó en mi juventud. Yo quería muchas veces estar en una posición que me reconozcan y me vean todos. Y esto es tremendo porque yo estudié música, soy músico profesional. Y en el mundo de la música, el que no brilla no sirve para nada. Porque tiene que estar, el músico tiene que brillar y tiene que tocar su instrumento y destacar por sobre todos. Y viene la palabra de Dios y te dice: hey, no es el que más destaque, sino el que más chiquitito es y sirva a los demás. Y pasa que en las iglesias a veces nos piden ayudar y no sé, el pastor nos pide a arreglar las sillas o barrer y estamos: pastor, aquí, sí, ya, chévere, pastor, con la pala. Y queremos reconocimiento de los hombres. Amados, creo que esto nos implica el poder mirar a nuestro corazón y ver si en nuestro corazón hay orgullo. No sé si le pasa, pero a veces queremos controlarlo absolutamente todo. ¿Y qué pasa cuando todo se va de nuestro control? Lloramos, estamos ansiosos, estamos deprimidos. ¿Por qué? Porque no controlamos la situación. El orgullo espiritual no siempre se manifiesta con palabras, pero vive en el corazón. Muchas veces servimos en la iglesia no para glorificar a Dios, sino para ser vistos por los hombres. Queremos ser los mayores en conocimiento, en influencia, en el ministerio. Pero Cristo no busca grandes nombres, sino que busca corazones humildes. Por favor, mire lo que dice Mateo 18:1. Un poco para darle el contraste de esto. Mateo capítulo 18, verso 1. Mire esta pregunta que el Señor establece una vez más. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo. ¿Qué le decían al Señor? Mire, los discípulos siempre cuestionando, a veces en su carne, a veces en su orgullo. Dice: ¿quién es el mayor? ¿En dónde? En el reino de los cielos. Amados, estos cuestionamientos llevan también a demostrar qué está en nuestro corazón, qué está pasando dentro de nosotros. Señor, pero ¿quién es el mejor en esta iglesia? Tal vez no lo decimos con palabras, pero el corazón está reflejando eso. Peleas dentro de ministerios sobre quién tiene la razón, quién tiene mayor conocimiento, quién tiene en verdad la palabra justa y precisa. Y así es como caen las iglesias incluso. Amados, que Dios nos dé humildad. Dice Filipenses 2, capítulo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que todo lo que hagamos, amado, por donde vayas, que no hagas las cosas por contender con otras personas, peor por vanagloria. Dice la palabra de Dios: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. ¿Usted mira así a las personas? Es una pregunta retórica. ¿Está mirando a su hermano como superior a usted? O tal vez usted le vea a su hermano como: ¿cuánto le falta a este pecador? ¿Cuánto te falta a ti estudiar la palabra? Porque así estamos. Y a veces no parece que estamos en el suelo, ¿no? Parece que está levitando 5 centímetros sobre el suelo y ábranle paso porque está pasando. Eso pasa en las iglesias. No le toques, entre comillas, al apóstol. No le toques porque está con unción.
Y se ha tergiversado esto, y hay personas, y usted puede ver, y se ha dado este pseudo evangelio de la prosperidad, en que son intocables, tienen sus guardias de seguridad para que nadie les pueda tocar, mansiones, aviones privados. Creo que no entendieron esta verdad del Señor. En discusiones sobre quién debe liderar, quién es el mayor, y el Señor tiene que aterrizarnos. Mire lo que dice, esto es importante. Jeremías 9, Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 9, verso 23 y 24. A mí me encanta, yo le invito a que lea el libro de Jeremías. Hay tanto que el Señor está mostrando ahí, no solo para el pueblo en esa época, sino que actualmente estos consejos de parte de Dios son verdaderos. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ya lo tiene? Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, Antiguo Testamento. Léalo conmigo. ¿Qué dice? No se alabe el sabio ¿en qué? No se alabe el sabio en su sabiduría. Más adelante dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme, dice el Señor. Mire este consejo. A veces pasamos que comenzamos a echarnos flores a nosotros mismos. Tal vez en el espejo está cantando, hermoso eres, echándose flores, ¿sí o no? Y le pongo un ejemplo muy jocoso, pero a veces pasa eso en la vida. Es que nadie se compara, porque resolver los problemas como yo resuelvo, papá. Es que hacer esto en mi casa y liderar de esta manera, papá, ¿cuánto les falta a otros? No se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? Miren, ¿qué se tiene que alabar? Dice el Señor, en entenderme y en qué, y en conocerme. En ese tiempo de intimidad, de poder estar orando al Señor y diciendo, Padre, quiero conocerte más, quiero alabarte más, Señor, quiero tener más tiempos de intimidad contigo. Ahí alábese. Si no nos convertimos como aquellos fariseos que dice la palabra que amaban hacer los fariseos, orar ¿en dónde? En las plazas, y estaban orando y diciendo que son los más santos y se ponían unas posturas, amados. Es tiempo, creo yo, y mientras preparaba este mensaje venía esto a mi corazón, es tiempo de humillarnos, de mirar a nuestro hermano como mayores a nosotros. No importa la edad que tengamos, necesitamos humillarnos delante del Señor. John MacArthur comenta acerca de esto, hablando del comentario bíblico de Lucas. Dice, el orgullo es el pecado más peligroso porque es el más sutil. Puede camuflarse incluso en el servicio a Dios. El más sutil. Uno puede decir, es que yo estoy sirviendo a Dios, pero el corazón puede estar muy lejos del Señor. De hecho, la palabra de Dios dice que al orgulloso el Señor lo mira de lejos. Examinemos cuáles son las motivaciones. ¿Por qué servimos? Pregúntese. ¿Por qué estamos sirviendo en un ministerio? ¿Estamos por amor a Cristo o estamos por el reconocimiento? El deseo de ser grande a los ojos del mundo es incompatible con la vida de un verdadero discípulo de Dios. Porque no buscamos la grandeza, buscamos servir a los demás. Amada iglesia, póngase a pensar. Los discípulos estaban desenfocados, entonces entraron en discusión, peleando, razonando, debatiendo, diciendo, ¿quién de ellos sería el mayor?
Que no nos engañe, amados, nuestro corazón. Un punto número 2, vemos de esta razón de que está fallando en el corazón, pero miremos la respuesta de Jesús. Es un llamado a la humildad y al servicio. Verso 47, adelante, sí, léalo conmigo. Y Jesús, mire, percibiendo los pensamientos, ¿de dónde? De sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. El Señor, gloria a Dios, lo sabe absolutamente todo. Y cuando estaban discutiendo, el Señor ya sabía lo que estaba dentro de su corazón. ¿O acaso no dice la Biblia que aún no está la palabra en mi boca? Y he aquí, tú la sabes toda. Jesús no responde directamente a su discusión. El Señor no es que está diciendo, a ver, basta, discípulos, se me callan. No. El Señor, ¿qué hace? Mire la sabiduría del Señor. Él discierne los corazones. Y dice percibiendo. Este percibiendo en el original implica el conocimiento divino. No es una deducción humana como que están murmurando por ahí. No. Él sabía perfectamente. Jesús conoce las intenciones más profundas del alma. Él conoce la motivación con la que estamos haciendo las cosas. ¿Qué hace luego? Toma a un niño, a un pequeñito. Resalta su pequeñez, resalta su vulnerabilidad. Amados, en el contexto del siglo I, los niños eran considerados socialmente como insignificantes, como sin derechos, sin rango. Y el Señor coloca este pequeño junto a Él. Ese es el contexto en el que el Señor, alguien que no tenía, como decimos hoy, ni voz ni voto. Y el Señor, en vez de reprender a los discípulos, sabiamente toma un ejemplo. Y me encanta cómo el Señor hace esto. Toma un ejemplo y pone un pequeñito aquí a su lado. ¿Qué ejemplo les iba a dar? Un pequeñito que para muchos era insignificante, era un acto contracultural. El Rey de Reyes exalta al más pequeño como ejemplo. Vemos a Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, con un pequeñito que para muchos tal vez no tenía valía. En la cultura judía antigua, los niños no eran el centro de atención familiar como muchas veces lo son hoy, ¿no es cierto? Nace un niño y nos pasa, ¿cómo es? Qué lindo, qué gordito los cachetes. Agu, a ver, diga agu. Y el niño se vuelve, o la bebita, en el centro de atención, ¿no es cierto? Eso no pasaba en el contexto en la antigüedad. No eran valorados por su potencial, sino por la futura utilidad que tendrían. Por eso usarlos como modelo de humildad era escandaloso en esas épocas. Lo que Cristo estaba haciendo se estaba yendo en contra de la cultura, como Él siempre lo hacía. Jesús enseña que la verdadera grandeza no se mide por cuánto somos servidos, sino por cuánto servimos y cómo servimos a los hermanos. La grandeza del reino se halla en la disposición de rebajarse voluntariamente. Mateo 20, 26, por favor, búsquelo. Mateo capítulo 20, 26. La bendita palabra de Dios. Mire lo que dice. Esto es algo tan válido y tan bueno para nosotros. Mateo capítulo 20, versos del 26 al 28. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo, dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amados, una y otra vez la palabra de Dios está plagada de ánimo para que sirvamos a los demás, nos humillemos. Romanos 12:10, no lo busque, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndonos en la familia
de la fe. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amarse, honra, soportarse. Santiago 3:13 nos habla y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Hay alguien sabio, entendido? En otras palabras, muestre su humildad con su conducta. Es que a veces el orgullo tal vez no se escucha por las palabras, pero hasta en la postura se puede ver. Agustín de Hipona escribió: la humildad es la base de toda virtud, y si la humildad desaparece, todo edificio moral se derrumba. No hay más. Cuando Jesús pone a un niño a su lado, está diciendo: ¿quieren saber quién es el mayor? Eso les está diciendo a los discípulos. Aquí está un pequeñín, alguien insignificante. ¿Ustedes quieren saber quién es el mayor? No es el que reclama la grandeza, que discute, que debate sobre quién va a ser el mayor. No. El Señor está dando una enseñanza profunda. Servir sin esperar reconocimiento, amar sin condiciones, cuidar de los que no pueden devolvernos nada. Esto es tremendo, porque a veces hacemos las cosas esperando algo a cambio. ¿En qué me puedes beneficiar? Entonces ahí sí yo te sirvo. ¿En qué me puedes pagar o puedes hacer por mí? Ahí sí te voy a servir con todo. Amados, el amor ágape, si usted ha oído esta palabra, significa un amor sacrificial que solo tiene Dios, que solo tiene Cristo, y es morir sin esperar nada a cambio. ¿O acaso no pasó eso en una cruz? ¿O éramos merecedores de su amor? No. Va a la cruz del Señor Jesucristo, sufre quebrantos, dolores, azotes, y lo hace por amor. Y Él no está esperando a ver cómo van a reaccionar. No. Somos nosotros los que necesitamos de ese amor. Y muere y justifica al pecador en una cruz. Amor ágape, sin esperar nada a cambio. Eso es el reflejo de Cristo. Piensa en alguien de tu iglesia, en alguien de aquí que sirve fielmente detrás de escena. Piensa, tal vez hay alguien que usted ha visto que está calladito pero sirviendo a los demás. Piensa, o usted mismo, gloria a Dios. Que no busque ese reconocimiento en decir: miren cómo hago todas las cosas, todo el mundo aquí estoy sirviendo, sino que en silencio está trabajando para el reino del Señor y está sirviendo a los demás, calladito, sin esperar nada a cambio. En el cielo, quizás ese creyente más humilde ocupará un lugar de honor que muchos líderes nunca alcanzarán. Nadie sabe. Punto número 3. Vemos cómo Jesús le llama y toma este pequeñito para darles de ejemplo. Y veamos la lección central que da el Señor: recibir a los pequeños. Léalo conmigo. 48. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño, esto es interesante, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Este verbo de recibir no significa solo aceptar, sino acoger con hospitalidad, mostrar favor, con cuidar. Jesús enseña que recibir a los más pequeñitos, es decir, a los más insignificantes en el mundo, equivale a recibirlo a Él mismo. Esto es grande.
En otra porción de la palabra habla que incluso si es que ha servido un vaso de agua a alguien pequeñito, y no hablo solo de niños, sino a alguien humilde, el Señor no se olvidará de eso. Usted recuerda aquella mujer que enjugó con sus cabellos los pies del Señor y que estaba sentado ahí a los pies escuchándole. La palabra de Dios nos dice que por lo que hizo ella va a ser recordada hasta estos días, y cada vez que se abre la palabra ella es recordada. Gracias porque se humilló delante del Señor. Y lo hemos cantado más de una ocasión. No hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies, a los pies del Maestro. Póngase a pensar, ¿a dónde llevaban a los cojos, paralíticos, ciegos? ¿A dónde llevaban? A los pies de Jesús. Allá llegaban. ¿Qué muestra esto? Esta imagen muestra humildad. La grandeza, amados, no se mide por nuestra disposición de tratar con dignidad a los humildes. Se mide por el corazón y la motivación con que estamos haciendo eso. Porque podemos estar dispuestos, pero la motivación puede ser otra, el reconocimiento. El principio, en el final del versículo, al final del versículo, dice: el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Invierte las categorías humanas. Debería ser el más grande, tiene que ser más grande aún. No, el Señor dice: el pequeño tiene que ser el más grande en el reino de Dios. La grandeza se define por la humildad. Por ejemplo, Filipenses 2, 5 al 8, lo hemos leído más de una ocasión. No lo busque, pero nos habla de que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. En otra versión dice: se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. Amados, ¿no es ejemplo tan grande que nos ha dado Cristo? El punto de la predicación y la exposición de la palabra es que toda la iglesia nos parezcamos más a Jesús. Sigamos su ejemplo. Su carácter se muestra en nuestra vida. No es para que aquí nos entretengamos y tenemos música y todo. No, amados, el fin de todo lo que hacemos es para llevarnos a mirar a Cristo y parecernos más a Él. Predicamos de Cristo, predicamos de su amor, predicamos de su muerte, predicamos de su resurrección. Ese es el evangelio. Lucas 22, 26 dice: el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Mateo 23, 11 y 12: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gálatas 6, 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amados, cuando piense en ayudar y hacer bien a alguien, piense, mire alrededor, a la persona que está a su lado, mira al que está atrás. Piense mayormente en los de la familia de la fe. Esposos, y esto es también un llamado. Piense no primero en sus amigos o en otros, piense en su esposita que está a su lado. Mujeres, piensen en sus esposos, a quien tienen. Eso es comenzar a hacer lo que dice la palabra de Dios, y mayormente a los de la familia de la fe. Mire lo que dice Proverbios capítulo 22, verso 4. Proverbios, Antiguo Testamento, capítulo 22, búsquelo, verso 4. Léalo conmigo. Antiguo Testamento, búsquelo. Le doy tiempito. Proverbios capítulo 22, verso 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: riquezas, honra y vida,
¿Qué son? Son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Amados, ¿quieres sustento, honra y vida? La remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Porque no buscamos eso, buscamos estar delante del Señor con mucha reverencia y respeto y humillados. D.A. Carson, un teólogo, comenta y dice: la humildad cristiana no es pensar menos de uno mismo, cuidado, sino pensar menos en uno mismo. Le repito, la humildad cristiana no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Tremendo. Pensar en qué beneficia a los demás. Vamos a una aplicación práctica de esto, amados. En la iglesia, cuando nosotros tuvimos nuestro tiempo de creer en el Señor y nos otorgó la salvación, nosotros podemos entender que Jesús es el que ha tomado esta vida, que no podemos hacer absolutamente nada ni aportar nada en nuestra salvación, sino que el Señor nos tomó muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en lo peor que estábamos viviendo. Y ni siquiera, Romanos cuenta y dice, ni siquiera queríamos buscar a Dios, porque no hay justo ni aun uno. Y mire la humildad del Señor, toma a cada uno de nosotros y piense de dónde le ha sacado Dios. Piense de cómo estaba en el mundo y ahora el Señor le ha tomado. No nos merecíamos absolutamente nada. Esa forma en reconocer que no aportamos nada, en que no somos el centro del universo, sino que Dios es quien hace toda la obra, nos lleva a humillarnos delante de Él y decir: Señor, esto es por tu gracia, por tu amor, es por tu misericordia, Dios. Yo no puedo hacer nada. Soy insignificante. Delante de ti soy tan pequeño, Señor, ante tu grandeza. Y qué bueno, porque nos ponemos en el lugar correcto, humillados delante del Señor. No es grande el hombre que hace grandes cosas, sino el que sirve a un gran Dios. No es grande aquel que hace proezas, sino aquel que está sirviendo a Dios, que es grande y poderoso, amados. Los discípulos buscaban quién era el mayor y buscaban tal vez un lugar de eminencia, pero Jesús les terminó mostrando la cruz, el lugar más feo para morir, porque eso estaba preparado para los peores ladrones, asesinos. Lo peor de lo peor iba a morir en una cruz. Mientras discutían por quién ser el mayor, Cristo estaba mostrando humildad en un lugar tan oscuro. Querían grandeza y Él les mostró a un niño pequeñito. Querían exaltación y Él les enseñó la humillación. Amados, el reino de Dios no se construye sobre los fuertes, sino sobre los humildes, aquellos que tienen un corazón enseñable, dispuesto delante del Señor. El más grande en el reino es el que sirve con gozo, sin esperar reconocimiento. En un mundo donde todos compiten por ser vistos, amados, seamos una iglesia que busca pasar desapercibida, si eso exalta a Cristo. Que no nos reconozcan, amén, gloria a Dios, pero estamos exaltando a Cristo, amados. Que nuestro anhelo no sea ser grandes, sino contar de la grandeza de nuestro Dios. Que ese sea el anhelo, amados. Que no vivamos vidas queriendo figurar, queriendo parecernos más que otros. No miremos a los hermanos abajo, sino miremos a todos como mayores a nosotros mismos. Y dice el Señor, y termino con esto: porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Oremos, amada iglesia. Padre, Señor, gracias por tu palabra y tu verdad, Señor.
Gracias por enseñarnos lo que es verdaderamente el humillarnos delante de ti, Señor. Padre, perdónanos si en nuestro corazón has mirado y has visto orgullo, Señor. En unos momentos y minutos participaremos de la Santa Cena. Pero, Señor, hoy queremos que prepares nuestra vida y nuestro corazón. Señor, queremos menguar, hacernos pequeñitos, reconocer que delante de ti, Señor, nada somos, que tú lo eres todo y en todos, Padre. Señor, gracias porque tú confrontas nuestra vida con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú mueves cada fibra de nuestro corazón. Padre, no queremos salir como entramos. Que nuestra vida cambie, que pongamos las prioridades correctas, que no miremos al hermano desde arriba. A veces nos creemos con tanto conocimiento y los títulos que tenemos y tantos seminarios que hemos estudiado, Señor, y miramos a los hermanos ahí abajo, pero no, Señor, perdónanos. Perdónanos y enséñanos a ver a todos mayores que nosotros y que podamos servir. Señor, así como tú tomaste el ejemplo de aquel pequeñito, Padre, queremos humillarnos y reconocer que si recibimos a alguien así, pequeño, humilde, Señor, te estamos recibiendo a ti, y no solo a ti, sino al que te envió, a Dios Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por humillarnos, y una vez más perdónanos si hay algo que está en nuestro corazón. Como decía el salmista, Padre, examíname y mira si en mí hay camino de perversidad y cámbiame. Te necesitamos, Dios. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, Señor, si no es por ti. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.